En este video vamos a ver el tema inecuaciones con módulos, su resolución analítica y su resolución gráfica. Para resolver inecuaciones con módulo tengo que considerar dos propiedades que son fundamentales, que son esas que están escritas ahí. La propiedad número 1 dice, si el módulo de x es mayor que a, entonces las dos opciones que vamos a plantear son x debe ser mayor que a o recuerden ustedes que el simbolito que aparece acá significaba O. X debe ser menor a menos A, o sea, el opuesto de A. Por lo tanto, la solución va a quedar expresada de esta forma. Va a quedar expresada como la unión de dos intervalos. Los intervalos que van de menos infinito, punto y coma, a menos A, y el intervalo que va de A a más infinito. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Hay que considerar que la primera propiedad tiene como diferencia con la segunda propiedad el símbolo mayor. ¿Sí? Entonces, si estamos trabajando con mayor, ¿sí? Las dos opciones que voy a plantear, ¿sí? Van a ser las que aparecen acá. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando el símbolo es el símbolo de menor. Cuando el símbolo es de menor, las dos opciones ahora a plantear son x menor que a y el símbolo ahora se modifica. Ese símbolo con ese piquito hacia arriba significa y, x mayor que menos a. ¿Qué significa eso? ¿A diferencia de lo de arriba? Bueno, arriba lo que, lo que se tiene que considerar en las dos opciones es con o considerar alguna de las dos o las dos. Es decir, que se cumpla alguna de las dos o que se cumplan las dos. Pero en la segunda propiedad, como aparece ese simbolito que implica y, lo que está diciéndonos es, bueno, se tienen que cumplir las dos a la vez, sí o sí. ¿Estamos? Por eso la solución que aparece acá es una solución que va de menos a, ¿sí? Que interpreta una intersección, ¿sí? A diferencia del de arriba. Pero esto es muy general, por eso es más comprensible cuando vemos algún ejemplo, como los ejemplos que tenemos ahí. El ejemplo número 1, por ejemplo, valga la redundancia, dice módulo de x mayor que 5. Entonces ahí es donde tengo que prestar atención cuál de las dos propiedades voy a usar, ¿sí? Y eso obviamente me lo indica el símbolo con el que yo estoy trabajando en la inecuación. El símbolo es el de mayor, por lo tanto la propiedad que voy a utilizar es la primera. Entonces los planteos que voy a hacer son estos que están recuadrados en rojo, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora, pero en lugar de la letra A voy a trabajar con el número 5, ¿sí? Entonces los planteos que uno haría, o sea, las dos opciones que uno haría son, en primera instancia, que x tiene que ser mayor que 5 o x tiene que ser menor que el opuesto de a, que en este caso es el opuesto de 5, que es menos 5. Esas serían las dos opciones a plantear cuando estoy trabajando con una inecuación que plantea como símbolo el mayor, ¿sí? En el ejemplo número 2, si ustedes pueden ver ahí, dice módulo de x menor o igual que 4. A ver, cuando hablamos de menor o igual, la propiedad que vamos a utilizar es la segunda, ¿sí? Por lo tanto, es esa que está en celeste. Este simbolito que es de menor o igual, ¿sí? Implica que tenemos que utilizar ahora la segunda propiedad y en este caso plantear estas dos posibilidades.
las dos posibilidades, donde el valor de a ahora va a ser 4, si ustedes lo ven en el ejemplo. Por lo tanto, las dos opciones que vamos a hacer serían x menor a 4, y acá es donde viene la diferencia, que viene el piquito hacia arriba, que es y x mayor que menos 4. ¿Sí? Entonces esas son las dos las diferencias que hay entre las propiedades. ¿Sí? Lo que restaría ahora es graficar esto en una recta numérica a cada uno. ¿Sí? Vamos con el ejemplo número 1. En el caso del ejemplo 1, las dos opciones, la primera empezaría todos los x mayores que 5. Entonces me voy a ubicar en el 5, en la recta numérica, o sea, ahí, ¿sí? Y como dice todos los x mayores que 5, voy a ir desde el 5 hacia el más infinito. Recordando que si es solamente x mayor que 5, voy a trabajar con paréntesis en la recta numérica. Por lo tanto, voy a ir desde el 5 con un paréntesis hacia el más infinito, todos los mayores a 5, y ahí puedo colocar más infinito. ¿Sí? Ahí estamos. Hacia allá, más infinito. Perfecto. Y ahora, la segunda opción dice todos los x menores que menos 5, o sea, voy a estar parado en menos 5 sobre la recta numérica y voy a ir hacia el lado del menos infinito porque estoy marcando todos los menores. Por lo tanto, voy a marcarlos, los voy a pintar e iría hacia el menos infinito. ¿Sí? Entonces, considerando ahora que se está tratando de una unión, ¿sí? Recuerden ustedes que el simbolito O implicaba unión. Entonces, la solución que yo voy a escribir para esta inecuación sería la siguiente. Solución y sería igual a. Fíjense, la solución, o sea, la unión, sería de menos infinito a menos 5, o sea, todo el primer intervalo. Vamos a ir escribiéndolo. De menos infinito, punto y coma, menos 5, unión, ¿sí? Unión, e iría el otro intervalo que es de 5 a más infinito. 5, punto y coma, más infinito. Eso es lo que está graficado sobre la recta numérica. Si ustedes pueden ver, lo único que hicimos nosotros fue unir los dos intervalos que graficamos en rojo, ¿sí? Obviamente usando paréntesis porque el símbolo o los símbolos son mayor y menor, ¿sí? En ese caso, entonces, quedaría planteada esta solución que, si ustedes se fijan, coincide con lo que habíamos puesto arriba, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría la solución, pero en el ejemplo número 2. Y para eso vamos a marcar lo que nos dice cada una de las opciones sobre la recta numérica. La primera opción habla de todos los x menores que 4. Por lo tanto, me paro en el 4. Perdón, ahí faltó el igual, ¿sí? Todos los x menores o iguales que 4, ¿sí? Por lo tanto, me voy a parar en el 4, ¿sí? Y ahora, como estoy trabajando con menor igual o mayor igual, recuerdan ustedes que usábamos corchetes. Esto era porque incluía, ¿sí?, al extremo. Por lo tanto, entonces,
Si dice todos los x menores o iguales a 4, voy a pararme en el 4 y desde el 4 voy a ir a marcar todos los que sean menores. En este caso, como puse el corchete, incluye el 4, ¿no? Y esto iría hasta el menos infinito, claramente ese es el intervalo, ¿no? Ahora, la otra opción dice todos los valores x que sean mayores o iguales a menos 4. O sea, lo voy a plantear con otro color. A ver, pensemos. Tengo que pararme en menos 4, ¿sí? Y estoy planteando todos los que sean mayores o iguales a menos 4. Entonces van a ser los que estén desde el menos 4 hacia el más infinito en este caso. O sea, hacia el otro lado ahora. Bien. Por lo tanto, esto iría, ¿no? Obviamente hacia el más infinito. Ahora, acá es donde viene la parte interesante. Si ustedes ven el planteo que habíamos hecho por la propiedad del número 2, ¿sí? El símbolo que aparece acá, ese piquito hacia arriba, significaba y, habíamos dicho, ¿sí? Que en términos de conjuntos trabaja con una intersección. En lugar de una unión, es una intersección. Y nosotros conocemos, en este caso, cuál sería la intersección de esos intervalos en la recta numérica. Recuerden que la intersección está dada, en este caso, por los valores que tienen en común, ¿sí? Ambos intervalos. Eso obviamente lo podemos ver en la recta numérica, donde los dos colores se cortan, digamos, o se juntan, ¿sí? generando un intervalo que es aquel que va de menos 4 a 4. Por lo tanto, la solución a esta inecuación sería aquel intervalo intersección, que es el que va de menos 4 a 4. Y si ustedes pueden ver, esto que acabo de escribir coincide con lo que estaba arriba de todo en la propiedad número 2 que estoy remarcando. Bien. Entonces, eso es una manera de poder comenzar con el tema de inecuaciones con módulo, de ver cómo cómo es la resolución, ¿sí? Y cuáles son los planteos que hay que realizar, ¿sí? Para eso vamos a ver otro ejemplo, ¿m? Y hay que empezar a recordar un poco, ¿m? Cuando el tema viene con mayor, ¿sí? Y cuáles son las opciones a plantear, o cuando es menor, ¿m? Qué opciones hay que plantear, ¿sí? Vamos a, entonces, otro ejemplo. El ejemplo A dice el módulo de 2x menos 1 es mayor que 7. Entonces, estamos hablando de mayor, lo que vamos a hacer es aplicar la primera propiedad, ¿no? Y para eso vamos a sacar las dos opciones. La primera opción era aquella que decía que lo que esté dentro del módulo, que en este caso es 2x menos 1, tiene que ser mayor que 7. Fíjense que lo que hicimos es escribir exactamente lo mismo que aparecía arriba, pero sin las barras de módulo para la primera opción. Y acá sería O, ¿sí? Porque estamos hablando de la primera propiedad. Y como segunda opción vamos a plantear 2x menos 1 menor que menos 7. O sea, lo que hicimos acá fue invertir el símbolo de la desigualdad, ¿sí? Y además escribir el opuesto de 7, que en este caso sería el menos 7. Entonces ahí tenemos planteadas las dos opciones con el símbolo O en el medio, que va a interpretar una unión cuando vayamos a graficar. Por lo tanto, ahora resolvemos cada una de las inecuaciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces primero es pasar ese menos 1 que está restando, sumando, por lo que me quedaría
7 más 1. Acá me quedaría 2x mayor que 8. Y el 2 que está multiplicando a la x pasaría dividiendo. Quedaría 8 dividido 2. Que en este caso me quedan todos los x mayores que 4. Entonces esa es la primera solución. Vamos a la segunda. Exactamente lo mismo. Vamos a despejar. Me queda 2x menores. Esperen que lo escribimos de nuevo. Ahí está. Menor que menos 7 más 1. Que en este caso me va a dar menos 6 de ese lado. Y el 2 que está multiplicando a la x, nuevamente lo vamos a pasar dividiendo. Me quedaría menos 6 dividido 2. Y esto me queda todos los x menores que menos 3. Importante entonces tener en cuenta que entre esas dos soluciones hay un o que va a implicar ahora una unión. Vamos a graficar ahora cada uno de los intervalos sobre la recta numérica que tenemos ahí. El primer intervalo a graficar es x mayores a 4. Por lo tanto, como estoy hablando de mayor solamente, recuerden ustedes que voy a usar paréntesis en lo que es la recta numérica. Entonces todos los valores mayores que 4 van a ser desde el 4 y voy a marcar obviamente hasta el más infinito. Claramente esto va a seguir. Voy a marcar acá el más infinito. Por lo tanto, este es el intervalo de 4 a más infinito. Ahora, el segundo intervalo a marcar sería todos los x menores a menos 3. Por lo tanto, desde menos 3 voy a ir hacia el menos infinito ahora, porque estoy hablando de los menores. Entonces, hacia allá va a estar el menos infinito. Entonces, y como estoy hablando de una unión, lo que voy a plantear para escribir la solución final es la unión entre esos dos intervalos. El primer intervalo es el celeste, el que va de menos infinito a menos 3. Menos infinito, punto y coma, menos 3. Paréntesis, unión. Y el otro, que es el rojo, que es el que va de 4 a más infinito. Esa es la solución, entonces, de la inecuación con módulo que habíamos presentado al principio. ¿Sí? Perfecto. Ahora estamos trabajando con mayor, por lo tanto, entonces usamos una unión. En la segunda inecuación que tenemos ahí, estamos trabajando con menor. ¿Sí? Si ustedes miran ahí, el símbolo que aparece en el medio es un símbolo de menor. Por lo tanto, lo que vamos a usar ahora es la propiedad número 2, que era la de i. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer el planteo de las dos opciones. Nuevamente, como primera opción voy a escribir exactamente lo mismo que me aparece ahí, pero sin las barras de módulo, ¿sí? Siempre hacemos o lo planteamos de esa manera como para recordarlo mejor. X más 5 menor que 3, y acá viene la parte donde se modifica, que es ese simbolito, que es el i, y del otro lado vamos a escribir x más 5 nuevamente, que es lo que está dentro de las barras de módulo, y lo que hacemos es invertir nuevamente el símbolo de la desigualdad, o sea que si acá era menor ahora va a pasar a ser mayor. Y también lo que vamos a hacer es cambiar el signo a el opuesto, que en este caso era 3, pasaría a ser menos 3. Y ahí plantea las dos opciones, ¿sí? Por lo tanto, ahora resolvemos la primera y la segunda. Estas son fáciles. En este caso me queda x menor y el 5 que está sumando pasaría restando. Me quedaría 3 menos 5. Y me quedaría como solución en este caso todos los números x menores
a menos 2. Y, recuerdo eso, vamos a resolver la otra. X mayores a menos 3 y el 5 que está sumando pasaría restando. Y me quedaría todos los X mayores a menos 8. Perfecto. Ahí tengo entonces las dos soluciones y ahora vamos a graficarlas, ¿sí? Vamos a graficar el primer intervalo. El primer intervalo es este, que me dice todos los valores X menores que menos 2. Por lo tanto, voy a ir desde el menos 2 y voy a ir hacia el lado del menos infinito, ¿sí? Trabajamos con paréntesis y vamos hacia allá, hacia el lado del menos infinito. Perfecto. Y ahora me está diciendo que marque todos los X mayores a menos 8. O sea que voy a pararme en el menos 8, nuevamente con paréntesis, y voy a ir hacia el más infinito, porque estamos hablando de los mayores. Por lo tanto, voy a pintar toda la zona que sea mayor, ¿sí? A menos 8, obviamente hasta el más infinito. Ahora, considerando que estamos hablando de la propiedad número 2, y la propiedad número 2 hablaba de y ese y es una intersección, lo que voy a observar de la recta numérica, que es muy importante, ¿sí? Es el lugar donde se juntan esos intervalos, ¿no? Que como yo los hice en color se ve mucho mejor, que es justamente donde voy a señalar. Desde el menos 8 hasta el menos 2. Si ustedes ven ahí es donde se juntan los dos colores, ¿sí? Por lo tanto, la solución de esa intersección de intervalos sería aquel que va de menos 8 a menos 2. Esa sería entonces la solución final de la inecuación con módulo que habíamos planteado al principio, ¿sí? Usando, obviamente, en este caso, la propiedad número 2. Como tercer ejemplo tenemos otra inecuación. Ahora tenemos mayor o igual, ¿sí? Si estamos hablando de mayor o igual, vamos a usar la propiedad número 1. Y bueno, lo que hay que hacer simplemente es, primero, en este caso, en este tipo de ecuaciones, en este tipo de inecuaciones, perdón, ¿sí? En este caso, primero hay que despejar el módulo, porque no es como las anteriores, que teníamos directamente el módulo en el primer miembro de la igualdad solito. En este caso, acá va a haber que hacer unas modificaciones. Las modificaciones que hay que hacer serán pasar este menos 1 que está restando, pasarlo sumando, y ese 2 que está multiplicando el módulo, luego lo pasaremos dividiendo. Entonces vamos a ir de a poco con eso. Empezaríamos entonces, dijimos, pasando ese menos 1 que está restando, sumando hacia el otro lado de la desigualdad. Por lo tanto me quedaría 3 más 1 del otro lado. Perfecto. Entonces acá me quedaría módulo de x más 5 en este caso, que está multiplicado por 2 adelante, mayor o igual que 4. Y el 2 ahora sí que está multiplicando el módulo, va a pasar dividiendo, me quedaría módulo de x más 5 en el primer miembro de la desigualdad, mayor o igual, y el segundo miembro sería 4 dividido 2, que me va a quedar 2. Entonces, me queda despejado el módulo de la siguiente manera. Me quedó módulo de x más 5 mayor o igual que 2.
y a partir de ahí es donde puedo, ¿sí? Sacar las dos opciones. Las dos opciones que en este caso van a ser: la primera, voy a escribir lo mismo, dijimos, pero sin las barras de módulo. O sea, voy a escribir x más 5 mayor o igual que 2. ¿Sí? Segunda opción, hay que considerar que estoy hablando de la propiedad número 1, por lo tanto, voy a escribir un O. ¿Sí? Y del otro lado, x más 5, invierto el símbolo. Recuerden ustedes, ya para el segundo caso siempre invierto el símbolo de la desigualdad y además le cambio el signo al valor que aparezca, que en este caso aparece el 2. Bueno, vamos al opuesto de 2, que es menos 2. Y ahí tengo las dos opciones bien claras. Simplemente resta ahora pasar el 5 que está sumando, restando en cada una de las opciones y veamos qué pasa. Me quedaría en la primera x mayor o igual y del otro lado 2 menos 5. Por lo tanto me quedaría todos los valores de x mayores o iguales que menos 3. Ese sería el primer intervalo. O, no me tengo que olvidar, x menores o iguales que menos 2 menos 5, que en este caso me quedaría x menores o iguales a menos 7. Y ahí tengo el segundo intervalo. Ahora lo que hacemos es cada uno de ellos graficarlos en la recta numérica, sacar cuál es la solución final. Vamos nuevamente entonces a eso. El primero sería todos los valores x mayores o iguales que menos 3. Por lo tanto, parto desde el menos 3 y ahora, como estoy hablando de mayor o igual, voy a usar en la recta numérica lo que nosotros decimos que son corchetes, porque incluye a los extremos. Entonces, me paro en menos 3 y miro hacia el lado de los mayores o iguales, en este caso, a menos 3. Por lo tanto, va a ir de menos 3 a más infinito. Estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, en el caso del segundo intervalo, a graficar son todos los valores x menores o iguales a menos 7. Por lo tanto, nos paramos en menos 7, también con un corchete, y vamos a ir hacia el lado del menos infinito, por ser los menores, ¿sí? O iguales. Fíjense, me quedaron entonces los dos intervalos, el celeste y el rojo, y como estamos hablando de la propiedad 1, la propiedad 1 habla de una unión de intervalos, ¿sí? La solución, entonces, de esta inecuación con módulo va a ser la unión entre los intervalos de menos infinito, punto y coma, menos 7, corchete, unión, y vamos a hacer el otro que es de menos 3, punto y coma, más infinito. Y esta sería la solución final de la inecuación con módulo.